Hola, muy buenos días. Feliz domingo a todos los que nos escuchan esta mañana. Este es el programa de la abogada Carolina Antonini, hablando con Carolina y hablando de inmigración como cada domingo. Cosas muy informativas para nuestra comunidad y hoy no es la excepción. Así que tenemos a la abogada esta mañana con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días, abogada. Buenos días, Gina. Muy bien. Encantada de estar contigo este domingo para hablar acerca de nuestro tema favorito. Claro, inmigración y ¿qué crees? Es la tercera parte de un programa, de una serie de programas que empezamos hace algunas semanas y todavía parece que no termina, abogada. Y lo cómico de todo esto, Gina, es que probablemente vamos a tener que volver a hablar acerca de esto cuando el gobierno finalmente decida publicar el bendito formulario, el cual supuestamente se tiene que utilizar acerca de esto. Y por supuesto, cuando alguna de las 6 demandas que se han sometido acerca de estas nuevas reglas dé algún tipo de fruto. O sea que hoy vamos a terminar de repasar en breve las 850 páginas que leí, Así es. pero no va a ser el fin porque a cierto punto en el futuro tendremos el formulario que van a usar y vamos a tener que, por supuesto, revisar ese formulario y actualizar nuestra conversación Y de hoy. correr a ver qué hay que hacer. Bueno, para las personas que nos están escuchando y dicen, ¿de qué están hablando ellas? Vamos a estar hablando acerca de las reglas que pasó la administración de Trump acerca del cargo público. Pero antes, espéreme, quiero que me dé su número de teléfono, su dirección, para que la gente se prepare si quiere mandar o si quiere llamar para hacer una consulta o quieren visitarla. Claro que sí, el teléfono es 678-956-8600. 678-956-8600 y mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway. Ya después de este show tengo una petición para que hablemos acerca de unos perdones muy específicamente que me mandó alguien y entonces si Dios quiere el próximo show no va a ser nada que ver con esto, sino vamos a tener que hablar acerca de los 2 perdones, los 2 preperdones que se pueden hacer que todavía sobrevivieron de la administración de Obama. Pero bueno, hoy no. No, hoy vamos a hablar acerca de las reglas de cargo público. Vamos a darle un resumen a la gente. Usted nos va a decir de lo que hemos hablado en esta serie de las 2 partes de este programa. Hablamos acerca de qué es un cargo público, a quiénes afectan estas reglas que posiblemente empezarían en octubre 15 y por qué deberíamos estar preparados en este momento, abogada. Bueno, entonces estas son reglas que pasó la administración de Trump para supuestamente evitar que los inmigrantes utilicen beneficios públicos, que se convierten en un cargo o un peso para el gobierno americano bajo la excusa no existente, porque en realidad es un mito, de que los inmigrantes vienen para acá a utilizar asistencia pública, lo cual no es cierto, número 1. Número 2, pagan impuestos y no reciben beneficios en gran mayoría. Y número 3, muchos de los beneficios los cuales ellos están preacusándonos de utilizar, la gran mayoría de inmigrantes ni siquiera son elegibles para recibir. Pero en fin de cuentas, en su gran mito acusatorio de todo lo malo que somos nosotros, ellos han publicado unas reglas de 850 páginas, donde ahora muchos inmigrantes, así sean inmigrantes que vienen y están aquí temporalmente o permanentemente, o sea, los que buscan permanecer como residentes permanentes, tienen que someter evidencia de que no van a ser cargos públicos, utilizando un formulario para esos que quieren ser residentes permanentes o simplemente utilizando evidencia o declaraciones para las personas que están aquí temporalmente con visas no inmigrantes, visas temporales, los cuales son básicamente usados por inmigración para determinar la autosuficiencia de la persona. El formulario, que es el formulario I-944, el cual se debe someter con muchas de las aplicaciones para la residencia, comenzando octubre 15 al mediodía. Y esto es importante porque las aplicaciones de residencia sometidas y que tienen un sello postal a cualquier hora antes del mediodía del 15 de octubre, van a ser adjudicadas bajo la regla anterior y cualquier aplicación de residencia sometidas al mediodía de octubre 15 tienen que contener la aplicación adicional
I-944 y toda la evidencia. Yo creo que es muy importante. Esto parece simple, pero es algo importante, abogada, que muchas veces mandamos, vamos a decir, una carta por correo y decimos, ya la mandé, pero sería bueno decir que la manden certificada en caso de que no le crean a uno. Es importante, ¿por qué? Porque tú vas a tener que comprobar que la pusiste en el correo antes del mediodía de octubre 15. Y entonces, si tú no mantienes comprobante de que fue estampado por el correo antes del mediodía de octubre 15, y estamos hablando del tiempo de Georgia, es el Eastern Standard Time, que si tú vives en Alabama, por ejemplo, ya ese no es el Eastern Standard Time, ese es el Central, el tiempo del centro. Entonces, para Alabama no es la hora del mediodía, porque estás a una hora de retraso. Entonces tiene que ser antes del mediodía. Y si tú no tienes esa comprobante de que lo pusiste en el correo antes del mediodía, entonces no vas a caer bajo la vieja ley. Y esto es también algo muy importante. Bajo las regulaciones que ellos publicaron, si tú mandas una aplicación sin el formulario I-944 y lo pones en el correo, vamos a decir que lo pones al mediodía o a las 12:01, y ellos reciben ese formulario. Ellos no tienen que mandarte el paquete de regreso con tu cheque y decir lo hiciste mal. Ellos pueden quedarse con el paquete, Y con el quedarse cheque. con tu dinero y simplemente mandarte una negación diciendo me quedo con tu paquete, me quedo con tu dinero, te estoy negando el beneficio que aplicaste. Y una vez que tú tienes la negación, pueden pasar cosas malas a raíz de esa negación. Ellos no han declarado nada de lo que van a hacer con negaciones, pero técnicamente inmigración pudiera tomar una decisión o una posición o una política de negar un caso de residencia y poner a la persona directamente en proceso de deportación. Claro. Ok, bueno, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini esta mañana acerca de las reglas de cargo público. Abogada, nos habla acerca de las personas que quieren pues cambiar de estatus migratorio, ¿verdad? Vamos a decir, hacerse residentes. Y hablamos acerca del cargo público. ¿Cómo afecta si una persona en el pasado pidió alguna ayuda al gobierno, pero no necesariamente, como usted dice, para esa persona, porque una persona indocumentada no puede, pero su hijo que es estadounidense, ¿cómo puede afectarle eso? Entonces, aquí es donde esta ley tiene buena noticia y mala noticia. La buena noticia es que la ayuda que se haya pedido en el pasado, así sea el individuo o la ayuda familiar que se haya pedido antes de octubre 15, no descalifica a una persona. Eso no significa que no puede ser considerada. Puede ser considerada cuando están mirando toda la salud económica de la familia. Supuestamente en el formulario I-944, el cual no ha sido publicado, ellos van a preguntar acerca de la asistencia pública que ha pedido la familia. Ahora va a quedar en ver si van a pedir el historial pasado. No solamente la familia, sino las personas que son parte del hogar. Si tú tienes personas que tú pones en tus impuestos, a personas a quien le pagas mantenimiento, tus hijos que viven con otras personas. Si tú pusiste a tus sobrinos como deducciones y tus sobrinos utilizan asistencia pública. Si pusiste a tus hermanos como deducciones y ellos utilizan asistencia pública. O sea que más allá de lo que es lo que tú usas o lo que tus hijos usan. Entonces, sabemos que para ser descalificado por utilizar beneficios públicos, primero son los beneficios empezando de octubre 15, para una descalificación en un factor súper negativo. Pero también sabemos que hay lenguaje en estas páginas, las cuales pueden considerar previo uso como uno de los pequeños factores en la totalidad de los casos. Entonces, eso es una cosa. Número 2, sabemos que los niños menores de 21 años, que la asistencia de mujeres embarazadas en el periodo de 6 meses, sabemos que la asistencia de emergencia médica, hay ciertas cosas que están exentas, que no van a ser consideradas, pero también sabemos que hay otras cosas que sí van a ser consideradas. Por ejemplo, sabemos que las estampillas van a ser consideradas. Y entonces, si tus hijos reciben las estampillas, pero las estampillas vienen a tu nombre, estos son beneficios que tú manejas. Si el cheque de TANF, que es asistencia económica, viene para tus hijos, pero viene ese cheque a tu nombre porque tú lo manejas, entonces técnicamente después de octubre 15,
tú eres quien maneja esos cheques y lo vas a tener que reportar. Y eso va a ser considerada en tu contra a pesar de que tú no eres el recipiente. Entonces, de nuevo, la buena noticia es que es prospectivo. La mala noticia es que lo del pasado puede ser considerado. Y la otra situación que no estamos muy seguros es si sabemos que los beneficios recibidos por los niños menores de 21 años no cuenta, pero el punto donde los niños reciben el beneficio, pero el adulto lo maneja, el adulto lo aplica, es el adulto quien recibe, este es un problema, ¿verdad? Sí, así es. Ahorita me imagino que están diciendo algunas personas, ay Dios mío, yo soy la que llego, recibo este cheque, ¿qué debo hacer, abogada? Entonces, para las personas que son, las personas que van a estar pidiendo inmigrar, que van a pedir la residencia, si tú tienes el control de los niños y tú no eres la única persona en tu hogar, vamos a decir que tu esposo es la persona que es ciudadano o residente, es mucho mejor que si tus hijos reciben estampillas, que los beneficios no lleguen a tu nombre, que lleguen el nombre de la persona que es residente o ciudadano. O si las estampillas vienen a nombre de tu hijo, preferible que las estampillas lleguen al nombre de tu hijo primordialmente y que tu nombre venga secundario simplemente como la persona que está encargada de tus hijos y no que simplemente permiten que la trabajadora social o la oficina de estampillas permita de que utilicen tu nombre únicamente. Es preferible que tú te tengas que molestar a ir de compras con tu hijo en la mano para que tu hijo utilice las estampillas como ciudadano a que tú recibas los beneficios a tu nombre por comodidad, porque esto puede impactar tu habilidad de recibir estado legal en un futuro. Claro, como hablamos, no todas las residencias van a ser impactadas, porque si te acuerdas, hablamos acerca de que ciertas categorías no son impactadas, como por ejemplo, casos bajo violencia doméstica, las T, la U, el ajuste cubano, los refugiados, los asilados, las personas que arreglaron bajo las leyes de juveniles especiales. Y ellos son exentos si reciben asistencia durante el tiempo que su estatus especial les permite. También las esposas o esposos e hijos menores de militares, mientras la persona está sirviendo en tiempo activo. Los niños menores de 21 años. Este tipo de categorías que dentro de la ley migratoria permite el uso de beneficios públicos son exentos de que sea considerado esos beneficios públicos en su contra para arreglar la residencia en un futuro, siempre y cuando lo utilicen apropiadamente. Y esto lo hemos hablado tú y yo en el pasado, lo cual es cuando se vaya a aplicar para un beneficio público. Nunca, nunca, nunca se debe mentir a la Oficina de Asistencia Pública acerca de el ingreso del hogar, quién vive en el hogar, porque esas son mentiras que son fraude. ¿Por qué mienten las personas para recibir el beneficio? No dicen que hay otra persona viviendo ahí, no declara el ingreso que gana en efectivo, no declara que tiene el papá de los niños o el novio viviendo ahí que trae un ingreso adicional o que está recibiendo dinero de las personas con quien comparte su hogar y quien le está pagando mitad de la renta. Ese tipo de mentira es un problema inmenso bajo estas nuevas reglas, pero también ha sido un problema siempre, ¿verdad? Porque esas mentiras son un fraude federal, el cual puede causar no solamente problemas con inmigración, sino también problemas penales. Vamos a hablar acerca de cuáles son los factores que ellos están buscando, los negativos, los positivos y los superfactores. Claro, entonces la aplicación se llama aplicación de autosuficiencia. La persona tiene que comprobar una cantidad de cosas. La inmigración mira a diferentes factores para determinar si la persona es un buen riesgo o un mal riesgo. Entonces, inmigración está mirando a dos cosas. ¿Esta persona es autosuficiente o no? Y si no es autosuficiente, ¿cuál es el riesgo a que va a ser un cargo público? A que va a utilizar asistencia pública. Aunque de nuevo es un mito, porque no va a calificar para asistencia pública, pero la ley permite de que ellos utilicen el mito y asuman de que va a aplicar para asistencia pública sin importar de que técnicamente no pueden. Hay varios factores que ellos pueden considerar. Aproximadamente 7 factores que son importantes. Adicionalmente de estos 7 factores, hay superfactores.
lo primero que van a mirar es la edad del inmigrante. Si tú estás entre la edad de 18 y 65 años de edad, eso es un factor positivo. ¿Por qué? Porque esos son años que ellos miran como años de producir. Si eres menor de 18 o mayor de 65, no es tan positivo, porque menor de 18 significa de que no puedes trabajar o no vas a producir, pero en realidad la edad menor puede que sea mitigada si al recibir la residencia tú vas a convertirte automáticamente en un ciudadano. Pero mayor de 65 puede ser un gran problema. Entonces, si tú estás pensando en traer a tus padres y ellos son mayores de 65 años, tú vas a tener que tener mucho cuidado de tratar de determinar, para que inmigración determine que no van a venir acá con enfermos, por ser viejos, no teniendo plan de cómo cubrir su vejez. Y la enfermedad también, no que tengan 65 o más, sino que estén en los 30 o 40. Ese es el segundo factor que ellos van a ver. ¿Cuál es la salud de la persona? Antes, el gobierno veía la salud como un factor positivo. Algunas veces veía la mala salud como un factor humanitario. Algunas veces tú podías pedir a tus padres y argumentar, mi mamá está en comienzo de Alzheimer's y yo quiero traerla conmigo porque soy la única hija que la puede cuidar. Y los consulados, al igual que inmigración, veían eso como un factor positivo, humanitario, de que deberían reunir a la familia. Ahora es completamente lo contrario. Ahora el tener a una persona enferma que tú quieres traer a los Estados Unidos va a ser vista como un factor negativo. Otro factor es el tamaño de la familia. La idea siendo que una familia más pequeña va a tener más poder adquisitivo, más dinero, y una familia más grande, con más hijos, va a tener menos poder adquisitivo, va a ser más pobre y por lo tanto va a ser un factor más negativo. Otro factor es cosas económicas. Tienes propiedad, tienes ahorros, tienes buen crédito. La persona que te pide tiene buen crédito, ha pagado sus taxes, ha hecho impuestos. Y entonces la pregunta, y nosotros hemos hablado de esto 1000 veces, tú llevas 10 años viviendo aquí, 10 años trabajando aquí, ¿no has hecho impuestos? ¿Por qué? ¿Has hecho impuestos pero has bajo reportado lo que ganas? El gobierno americano va a decir, tú llevas 10 años viviendo aquí y en los 10 años tú has declarado que ganas $5,000 al año. Por 10 años no has podido ganar más de $5,000 al año y supuestamente trabajas en construcción. Y entonces aquí es la pregunta, las cosas que tú y yo hemos hablado 1000 veces. La mala idea de bajo declarar tu ingreso es que por evitar pagar impuestos, ahora te sale el tiro por la culata, como se dice, porque por ser tacaño y no pagar lo que debes pagar, lo que te corresponde pagar, ahora el gobierno va a mirarte a ti como que eres una persona de que en realidad en 10 años no has podido ganar suficiente para poder mantenerte a ti, ser autosuficiente. Abogada, ¿se pueden reparar los impuestos? Absolutamente, los taxes siempre se pueden reparar y el formulario 1040X es un formulario que se puede someter sin límite, donde la persona puede ir a declarar ingresos, así hayan sido ingresos que no declaró en el pasado, hayan sido ingresos que ganó en efectivo, que ganó con cheque, que haya ganado con nombre falso, que haya ganado con un número de seguro social falso, no importa. Lo único que les pido es que vayan con un contador que sea familiarizado con cómo hacer esto. El IRS, que es la agencia del gobierno que recolecciona dinero para los impuestos, a esa gente no le importa cómo lo ganaste, qué nombre utilizaste. A ellos no les importa si trabajaste como Batman. No les importa si te pagaron en efectivo. Ellos todo lo que quieren es que tú le pagues a ellos los impuestos. Entonces, este es un buen momento para hacer eso. Si tienes buen crédito, si no has tenido un Social Security, pero tienes buen historial de pagando tus biles, si tienes ahorros, si has comprado propiedad aquí, si has comprado propiedad en tu país, si tienes carros, si tienes dinero guardado en alguna parte. Todas esas cosas que tienen que ver con dinero, cómo lo has manejado, con tus deudas, cómo las has manejado, con tus obligaciones económicas, si has invertido en un negocio, si has comprado herramientas, si tienes una lista de clientela. Todas esas cosas son positivas o negativas. Otro factor es tu habilidad de ganar dinero. Tienes educación, así sea formal o informal.
mientras más educación tienes o mientras más habilidad tienes, y mientras menos habilidades, mientras educación, menos te has esmerado en aprender lenguajes, menos habilidad tienes. No es necesariamente el aprender inglés lo que te da un factor. Si tú hablas 2 lenguajes, a pesar de que ninguno de esos lenguajes sea inglés, el uso previo de beneficios públicos es un factor negativo. Entonces, a pesar de que octubre 15 es una ley prospectiva, donde no te pueden descalificar por uso de beneficio público previo, sí pueden utilizar uso de beneficio público pasado como uno de los factores negativos. De nuevo, el uso previo no es un factor el cual te puede matar, pero si tú tienes vieja edad, mala salud, muchos hijos, no has hecho impuestos, los impuestos que hiciste dijiste que no ganaste nada, no aprendiste nada, y encima de eso, en los últimos 10 años has utilizado asistencia pública todos los años, entonces eso es uno de los factores. Otra cosa que va a ser un factor que van a considerar en tu caso es, ¿tú estás aplicando para qué? Si tú estás aplicando para una residencia permanente, para quedarte aquí toda tu vida, entonces te van a ver tu caso con mucho más cuidado. Si tú nada más estás aplicando para una visa temporal, entonces no van a ver tu caso con mucha importancia. Entonces, lo que se tiene que comprobar para una visa permanente es mucho más profundo que para una visa no permanente, y por lo tanto el factor es diferente. Y finalmente, la declaración del sponsor o la persona que te está pidiendo, que siempre tiene que dar el formulario de pedidor con sus taxes, con su apoyo, la persona que te está pidiendo te tiene que apoyar. Eso no ha cambiado. Eso todavía tiene que hacerse de todos modos. Ese es agregado ahora. Exacto. Entonces, si tu pedidor, si tu papá te pidió hace 20 años y ahora te tocó el tiempo para hacer tu residencia y la persona que te pidió no te puede sponsorar y no tienes un coesponsor, o tienes el coesponsor y ese coesponsor casi no gana y tú no tienes muchos factores positivos, tu caso es peor. Pero si tú tienes un coesponsor fuerte, eso más otros factores, todo eso va a ser puesto en una bolsa de factores. Entonces, quizás 3 factores no son muy fuertes, pero otros 3 factores son muy fuertes. Y todos los factores van a ser combinados para una foto en grande donde van a ver lo positivo y lo negativo. Y entonces, una vez de que tienen todos estos factores, van a mirar los superfactores que son positivos y los superfactores que son negativos. De los cuales los superfactores negativos son si tú estás en edad de trabajo, tienes el tiempo para trabajar, pero no estás trabajando. Eso es un superfactor negativo. Ahora, hay cierta flexibilidad para personas que no están trabajando porque están cuidando a alguien en su casa, así sea anciano o niño. Pero si tú no estás cuidando a anciano y no estás cuidando niño, Y no está haciendo nada. no estás trabajando, eso es un súper factor negativo, lo cual en cierta manera es medio loco porque nosotros en nuestra cultura tenemos la tendencia de que las esposas se quedan en la casa, cuidando la casa, limpiando la casa, etc. Bajo estas reglas, eso aparentemente es un factor súper negativo. Así que a trabajar todo el mundo, no les van a permitir que nadie se quede en la casa viendo novela y limpiando y cocinando, etc. Ya no me gusta, abogada. Claro. ¿Por qué? Porque culturalmente están diciendo que no les importa lo que diga la cultura, que no quieren a las mamás trabajando en la casa, quieren que todo el mundo trabaje. Muchas personas se quedan cuidando a sus hijos, que eso es un gran trabajo, y su casa, Exacto. doble trabajo. Y el problema con esto es que estas son personas que han dedicado toda su vida a cuidar niños y a estar en la casa. Va a ser bien difícil que entren al trabajo. Sin embargo, desafortunadamente, estas reglas no tienen ningún tipo de respeto a cultura. Y entonces, fuera de que se pongan a estudiar tiempo completo, porque esa es la única excepción bajo las reglas. Si tú estás en tu casa todo el día y no tienes niños de edad de cuidar y no tienes ancianos que cuidar, no eres estudiante de tiempo completo y no estás trabajando, va a ser un súper factor negativo. Entonces, quizás esta es una oportunidad para que las amas de casa se vayan a estudiar.
Otro super factor negativo es si has aplicado y te certificaron o estás recibiendo beneficios públicos empezando de octubre 15 en adelante. Superfactor negativo. Otro superfactor negativo es si tienes una condición médica donde necesitas cuidado médico, pero no tienes cobraje médico ni suficiente dinero para pagar tu cuidado médico. Y otro factor súper negativo es si algún juez de inmigración o algún tipo de oficial de inmigración ha encontrado que eres un cargo público. Ahora, factor positivo en realidad es 1. Y eso tiene que ver con algo que se llama 250% sobre el nivel de pobreza. Si tú estás ganando más de 250% sobre el nivel de pobreza, o sea, el nivel de pobreza es un nivel de lo que tú ganas, pero ganas 250% más de ello, lo cual significa que no estás recibiendo seguro bajo el Obama Exchange. O sea, estás recibiendo ese seguro, pero no estás recibiendo los beneficios. El beneficio. El beneficio bajo. De personas que ganan poco dinero. Exacto. Estás ganando eso o más, lo cual significa que tienes que ganar eso, un trabajo que te da eso, tienes tu cobraje médico, así sea bajo el exchange de Obama, pero sin esos beneficios. Si estás a ese nivel de ganancia económica o más arriba, eso es un súper positivo. Y ese tiene un peso lo suficientemente grande para subir tu caso a un caso preferido. Bueno, con tantas cosas, abogada, yo creo que lo importante aquí sería que las personas que están escuchando y están en esta situación vinieran con usted. Esto desafortunadamente va a requerir, tristemente, de las personas que busquen ayuda profesional. Y lo más triste de esto es que mientras más factores negativos tienes, más ayuda profesional necesitas y más tienes que pagar un abogado que te ayude. Porque, por ejemplo, si no tienes educación y has utilizado asistencia pública o tienes problemas de salud, vas a tener que sentarte con un abogado para ser muy creativo en la evidencia que vas a tener que someter. Ahora, hay evidencia que es requerida bajo estas reglas que vas a tener que gastar dinero en obtener. Por ejemplo, si tú tienes una casa, no es suficiente simplemente someter comprobante que tienes la casa. Estas reglas requieren que tú contrates a una persona que tienes la certificación para darte un documento, el cual le dice al gobierno federal cuál es el valor de tu casa. O sea, no simplemente puedes demostrar que tú eres dueño de una casa, que la estás pagando, cuánto le debes al banco, cuánto has pagado. Vas a tener que buscar a una persona que haga lo que se llama un Certified Appraisal, que es un documento certificado donde esta persona va a tener que hacer un documento donde dice cuánto se pagó, cuánto pagaste, cuánto debe, cuál es el mercado ahorita, cuánto se pudiera vender, cuál es el valor de la casa. Simplemente en obtener ese documento, las personas van a tener que pagarle a una persona probablemente $300, $500, $700 para obtener esa certificación del valor de su casa. Las personas van a tener que demostrar 3 años de impuestos del IRS, van a tener que demostrar su educación, van a tener que hacer su resumen, dónde han trabajado, qué certificados tienen. Y si tú no tienes una educación formal, tú vas a tener que ir a buscar tus empleadores para que den cartas acerca de lo que has aprendido. ¿Cómo lo has aprendido? ¿Qué tipo de cosas has aprendido? Si tienes un negocio propio, tú vas a tener que buscar a alguien que vaya a tu negocio y que te dé una carta certificada acerca de cuáles son los bienes de tu negocio, cuál es la lista de clientes, cuál es el valor de tu negocio. Entonces, la evidencia necesaria para poder completar este formulario va a ser completar el formulario, saber cómo contestar las preguntas del beneficio público, pero también saber qué hacer para los documentos que se van a tener que anexar y qué otros profesionales se van a tener que contratar para poder hacer las certificaciones necesarias para los documentos que se tienen que anexar. Se está llegando el día 15 de octubre, por favor, gente, no hay que esperarnos hasta el último minuto. Llámenle a la abogada, por favor. Sí, pueden llamarme al 678-956-8600,
678-956-8600. Visítenme a www.hablandoconcarolina.com. Manténganse muy al tanto de esto y recuérdense que en octubre 15 de este año, al mediodía, cualquier aplicación para residencia, para personas que están aplicando por medio de sus familiares, esposos, etcétera, van a tener que estar acompañados con esta aplicación y la evidencia requerida. Y si ustedes no lo hacen, no van a ser aprobados y pueden ser denegados, y estas denegaciones pueden tener consecuencias absolutamente serias. Fue la abogada Carolina Antonini. Muchas gracias por haber estado con nosotros, abogada.